Buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, guíame, úngeme, Señor, para predicar claramente, fielmente, bíblicamente el mensaje de hoy. Que tengamos claro, Señor, el adversario al cual siempre la iglesia se ha enfrentado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón, se llama El Diablo, el Adversario. Es como parte de la serie de las doctrinas. Hoy vamos a hablar del diablo, la doctrina del diablo, de Satanás. Hermanos, diablos, en latín, diabolus o diabolos en griego, que traduce adversario, o Satán en hebreo, que traduce opositor o adversario. Es una de las características del diablo en su relación con Dios, ser adversario, opositor, que con el paso del tiempo terminaron usando el nombre Satanás. Usted lo ve en la Biblia, Satanás, diablo, etc. John Gill dice: el difamador y calumniador, que acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Por eso llamado el acusador de los hermanos, el enemigo declarado e implacable de los santos. Satanás es enemigo de la humanidad en general, pero más especialmente de la simiente de la mujer, de Cristo, de todo y de todos los elegidos de Dios. La palabra aquí usada es un término forense, hermanos, y significa adversario de la corte, el que litiga sobre un punto de derecho, o el que se opone a otro en una acción o pleito. Los judíos han adoptado esta palabra en su idioma y la explican por un adversario de la ley, o uno que tiene un pleito en contra de otro. Satanás acusa a hombres de quebrantar la ley y ruega que se haga justicia y se inflija el castigo hacia ellos. Los persigue con gran violencia y diligencia, como león rugiente, así llamado por su fuerza, ira, malicia y crueldad, que respira contra los santos, a quienes, aunque no puede destruirlos, hará todo lo posible para aterrorizarlos y asustarlos. Anda alrededor, de aquí para allá en la tierra, como dice Job 1:7, como un león corre de un lado a otro cuando tiene hambre. Denota los métodos insidiosos, artimañas y estratagemas que usa Satanás para sorprender a los hombres y sacar ventaja, sin que lo noten. De modo que necesitan estar siempre sobrios y en guardia. Necesitamos estar sobrios y en guardia. Sed sobrios y velad, buscando a quien devorar. Este es el fin de su caminar, que caigan presa en sus manos. Este es el trabajo en el que está conjuntamente empleado. Siempre está buscando hacer daño, ya sea las almas, cuerpos o estado de los hombres. Aunque sabemos que el alma del elegido está segura, debemos ser vigilantes, hermano, igualmente. Les voy a decir también algo que dice que Hendrickson Kistemaker: Satanás es el adversario que acusa al cristiano ante la presencia de Dios, como sale en Job, Apocalipsis. El Antiguo Testamento aporta una ilustración de cómo Satanás acusa al sumo sacerdote Josué, cuyas vestiduras sucias Dios cambió por limpias. Más adelante voy a explicar el tema de la acusación, porque sí hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Satanás es el príncipe de este mundo. Su residencia está en esta tierra y él anda desosegadamente de un sitio a otro. Satanás no solamente controla todo el mundo, sino que es también un calumniador que transforma la verdad en mentira. Él difama a Dios y al hombre, encona a una persona contra otra y socava la fe de los creyentes en Dios. Mire, la falta de fe de un creyente es obra del diablo. Ahí está obrando el diablo con dardos de fuego del maligno. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su comparación nos recuerda las palabras del salmista: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente contra mí. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo, el adversario. En el segundo capítulo, el diablo ayer y hoy. Tercer capítulo, sed sobrios y velad.
Vamos al primer capítulo, hermanos. El adversario, vuestro adversario, el diablo. El mundo tiene una imagen totalmente errada de Satanás, una imagen pintoresca. Sin embargo, la realidad bíblica es otra. Vamos a ver qué dice el mundo de Satanás. La figura de Satanás, algunas cosas tomé de algunas fuentes reformadas, otras las complementé, las cambié, etc. La figura de Satanás se retrata como la de un fugitivo de una fiesta de Halloween, vistiendo un ridículo traje rojo, con espuelas, cuernos, una cola y llevando un tridente en su mano. Es ridículo para el mundo, es ridícula esa imagen. La mayoría puede aceptar, hermanos, la existencia de Dios, pero muy poco la existencia de Satanás. La gente normalmente, yo sé que hay ateos, normalmente acepta la existencia de Dios, pero muy pocos la existencia del diablo, de Satanás. Muchos dicen, ¿cómo puede alguien inteligente creer en el diablo en estos tiempos? Estos son cuentos de la Edad Media. El diablo pertenece a la superstición, dicen ellos, junto con los fantasmas, duendes, brujas, brujos, etc. Poner a Satanás, hermano, con las brujas y duendes implica violar las reglas de un pensamiento serio, hermanos. Además, no solo bíblico, sino serio. Si creemos que Dios es un ser invisible y personal, hermanos, capaz de influenciar a las personas para hacer el bien, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué al mundo le cuesta tanto aceptar que existe también un ser invisible y personal capaz de influenciar hacia el mal? Esta característica de Satanás, pintoresca, fue creada en la Edad Media por la Iglesia de Roma para burlarse de él, por la Iglesia medieval de entonces. La Iglesia, y digo entre comillas, para burlarse de él. O sea, la crearon, no sé, tal vez con un buen sentido, pero no era un sentido bíblico. Estaban convencidos, o más bien con una buena intención, estaban convencidos que era una estrategia efectiva el insultarlo. Se consideraba que su parte más vulnerable era el orgullo, el de Satanás. Y evidentemente sí, es una de sus características principales. Atacar su orgullo, pensaban ellos, era visto como una manera efectiva para repeler su ataque. Eso es como cuando a uno le atacan el orgullo. Entonces, como que es una buena estrategia. Hermano, el problema es que estaban reaccionando, o el mundo reacciona a partir de esto, a una caricatura y no al punto de vista bíblico sobre él. O sea, no, de nada sirven las buenas intenciones, o no sé si eran buenas intenciones, tal vez sí, tal vez no, pero eso es lo que nos muestra la historia, que la historia que usted conoce hoy de Satanás, que muestra el mundo, que muestra la televisión, las caricaturas, los dibujos animados, viene de allá de la Edad Media, hermanos. Hermanos, sin embargo, la Biblia nos muestra una cosa totalmente diferente. Él es el adversario, hermanos. Él es el autor del pecado, el enemigo abierto y declarado de Dios y del hombre. Por eso es el adversario, enemigo abierto y declarado. Diablo y Satanás, ya vimos, significa adversario. Una criatura angelical que antes de la creación del hombre, antes de que el hombre fuera creado, se rebeló contra Dios y desde entonces lucha contra la raza humana y contra Dios. Tiene otros nombres en la Escritura: el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el padre de la mentira, el acusador, el enemigo, la serpiente antigua, Belcebú, el malo, Apolión o Lucifer. Dice A.W. Pink a propósito de estos nombres, o de algunos de la mayoría de estos nombres: 35 veces es llamado el diablo en las Escrituras, que significa acusador o calumniador, acusando a los santos delante de Dios y difamando o vituperando el carácter de Dios ante los hombres. 52 veces es llamado Satanás, que significa también adversario o enemigo. Es el enemigo de Dios y adversario de los hombres. El nombre Satanás alude a su carácter, el adversario maligno de todo bien. Diablo se refiere a la forma en que lleva a cabo sus designios malvados, mediante calumnias mentirosas, falsas acusaciones y difamaciones perversas.
Es denominado también como el príncipe de este mundo, Juan 14:30, lo cual define su posición respecto a esta tierra. Es llamado Belcebú en Mateo 12:27, poniéndolo como cabeza de los demonios. Se lo menciona como el malo en Mateo 13:19, poniéndolo como el principio motor de toda maldad. Es titulado como Apolión en Apocalipsis 9:11, que muestra que él es el destructor, que lo vincula también a la fosa del abismo. Se nos menciona como el príncipe de la potestad del aire, lo cual señala su presente hogar y la esfera de sus operaciones en el aire. Es denominado Lucifer, que significa lucero de la mañana, un título, y escúcheme bien, que parece, porque ya voy a explicar, haberle pertenecido antes de su apostasía. Es llamado homicida, mentiroso y padre de la mentira en Juan 8:44, dado que es el opositor de la verdad desde el principio. Hermano, es un ser personal y real. Es un ser muy personal y muy real, hermanos. Él también, la Biblia, cierro comillas, se disfraza como ángel de luz, nos dicen las escrituras. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Hermanos, es hábil, él es inteligente para manifestar bajo la apariencia del bien la maldad. Es sutil, seductor y astuto. Habla con elocuencia, su apariencia deslumbra. El príncipe de las tinieblas se viste con un ropaje de luz. Enceguece al hombre, nos dice la escritura, para que no crea el evangelio. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos dice la Biblia que Él es quien roba la palabra cuando se le predica a alguien. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Nos dice la Biblia que Él es el que siembra la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hermanos, es como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, Cristo también es llamado león en las escrituras. El león de la tribu de Judá. Cristo es el protector, Satanás es el devorador. El adversario de Cristo, Satanás, es un antileón. Ay, hermanos, Pin, A.W. Pin, esto que estoy tomando de Pin, tengo varias referencias, es sobre un escrito que tiene el Evangelio de Satanás. A.W. Pin dice, Satanás no es un iniciador, sino un imitador. Dios tiene un solo hijo, unigénito, el Señor Jesucristo. Satanás también, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. O sea, él es un imitador. Voy a mostrar que él imita. Hay una santa trinidad, de igual forma que hay una trinidad del mal. El diablo, el falso profeta, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 20:10. Así como leemos acerca de los hijos de Dios, también leemos acerca de los hijos del maligno, de los hijos del mal. Mateo 13:38, ya lo leímos. Así como Dios obra en los primeros, tanto en el querer como en el hacer, por su buena voluntad, también se menciona que Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Así como hay un misterio de la piedad, 1 de Timoteo 3:16, también hay un misterio de la iniquidad, 2 de Tesalonicenses 2:7. Así como se nos cuenta que Dios a través de sus ángeles sella a sus siervos en sus frentes, Apocalipsis 7:3, también comprendemos que Satanás a través de sus agentes pone una marca en las frentes en sus seguidores, Apocalipsis 13:16. Así como se nos cuenta que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10, también Satanás provee sus profundidades, las profundidades de Satanás, Apocalipsis 2:24. Así como Cristo realiza milagros, así también Satanás puede, 2 de Tesalonicenses 2:9, con todo engaño e iniquidad. El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y milagros engañosos. Así como Cristo está sentado en un trono, Satanás también lo está. El trono de Satanás, hoy cantamos Apocalipsis 2:13. No la cantamos, pero está en Apocalipsis 2:13.
Así como Cristo tiene una iglesia, Satanás tiene su sinagoga, la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9. Así como Cristo es la luz del mundo, Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Así como Cristo constituyó apóstoles, Satanás también tiene sus ministros, hermano. 2 Corintios 11:13, hermanos. Hermano, vamos al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Voy a explicarlo un poco más. El reino de Satanás. A ver, el sermón va enfocado en que él es un adversario, porque eso es lo que significa la palabra diablo o la palabra Satanás. El reino de Satanás se opone al reino de Cristo. Es un reino de tinieblas que se opone al reino de la luz. Vamos a ver quiénes hacen parte de ese reino según las Escrituras. Los primeros, los ángeles malos o demonios, nos dice la Biblia, los cuales le sirven y luchan contra el Señor y su pueblo. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son de él. Él los gobierna, él es su jefe, su capitán. En Apocalipsis 12, 7 y 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el verso 9 dice, fue arrojado a la tierra, está hablando del dragón, del diablo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, los ángeles son sus sirvientes, sus soldados, parte de su ejército, son los demonios, los ángeles caídos, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual malo. Sigamos, hermano. ¿Quién más pertenece al reino de Satanás, de las tinieblas? El mundo, estoy hablando del mundo. Todo el sistema bajo el cual vivimos. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, este sistema me refiero. Es importante que yo haga esa aclaración, el sistema, porque la tierra le pertenece a Dios, los cielos, todo es del Señor, sino que Él es un usurpador acá, pero el sistema, como Él es príncipe, pertenece a Él. Es decir, todas las filosofías del mundo, todas las modas de este mundo, el humanismo, la psicología, todas estas corrientes, el estatismo, los reinos, los gobiernos, los reyes, los príncipes que gobiernan, hermano, hacen parte del sistema de este mundo. Sigamos. ¿Quiénes más pertenecen al reino de Satanás? Los hijos, sus hijos, la cizaña sembrada por Satanás en el mundo. Mateo 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, hermanos. Evidentemente, hermano, el que no es hijo de Dios es hijo del diablo, hermanos. Es hijo del diablo. La cizaña que él sembró, los ministros que él siembra, los falsos ministros, sus emisarios, los falsos maestros, los que sirven de tropiezo, las falsas iglesias, los falsos creyentes, el hipócrita y por supuesto el impío en general que finalmente se condena. Todos nosotros estamos allá, por supuesto, pero Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Quién más hace parte de su reino? Ya más específicamente, los hijos abarca a toda persona que no sea creyente. Pero voy a especificar, el hombre de pecado, es decir, el anticristo, la bestia, anticristo contra Cristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone al Hijo de Dios, a Cristo y al pueblo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 10 dice, inicuo, cuyo advenimiento, está hablando del hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Entonces se opone, hermanos. Estoy hablando del reino enfocado en que se opone. El hombre de pecado hace esto a través Satanás lo trae a él, lo trae y hace engaños para que no crean el evangelio de Cristo, hermanos. Está contra Cristo.
viene por poder de Satanás, el hombre de pecado, con sus engaños, mentiras, blasfemias, falso evangelio, engañando al mundo. El mundo en su mayoría los sigue, los mantiene en el reino de Satanás, es decir, el hombre pecado los mantiene allí, fuera del reino de Cristo, contra Cristo, y los lleva finalmente al infierno. Sigamos. ¿Quién más pertenece al reino de Satanás? Ya específicamente, la iglesia de Roma, la gran ramera, la que tiene la doctrina de Jezabel, y todas aquellas que la toleran, es decir, sus hijas. Ella tiene las profundidades de Satanás. Miremos en Apocalipsis 2, 20 y el 24 para no leer todo. Dice, esto es la iglesia Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 24, ahí ya dice que la arroja en cama, en gran tribulación, y a sus hijas, dice también, las que adulteran con ella. O sea, las hijas de Roma, las hijas de la ramera, las hijas de la madre. Pero a vosotros, y a los de, estoy en el verso 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermano, eso es Roma. Es una profundidad del mar que usted y yo creo no nos alcanzamos a imaginar. Todos los hechizos y brujerías que deben hacer cuando se reúnen estos obispos son las profundidades más terribles de la tierra. ¿Cuántos rezos no harán para consagrar al mundo, consagrar empresas, gobiernos y tantas cosas que hacen? Son las profundidades de la gran ramera, de Roma, de la iglesia católica, porque ella es, hermanos. Amén. Todas las herejías que tiene, todos sus engaños, todas sus blasfemias, su salvación por obra, su moralismo, su idolatría. Pero hermano, dice que también a los que adulteran con ella, las hijas de ella, las que las toleran, las falsas iglesias protestantes, las que son laxas, tolerantes, indiferentes, las que no la denuncian, las que callan, hermano, hacen parte del reino de las tinieblas, hacen parte del reino de Satanás, hacen parte del adversario, son adversarias de Cristo, son adversarios de Cristo. Esa iglesia es donde Satanás tiene su trono, hermano. Esa tal silla de San Pedro no es más que el trono de Satanás, hermano. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Allá mora el diablo, hermano. Así literal, mora Satanás. Allá no hay nada de luz, hermano. Es tinieblas. A eso sí se disfraza como ángel de luz. Míralo allá, de blanquito, como de paz, prosperidad, amor. Hermano, ellos tienen, cuando aquí hablamos de esta iglesia, hermanos, donde tiene su trono, es Tiatira, si no estoy mal, bueno, se me fue, creo que es Pérgamo. No, la otra. Hermanos, dice que tiene la doctrina de Balaam y la doctrina de los Pérgamo, la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, hermano. Esa es la doctrina de Roma, la de Balaam, es la fornicación espiritual, la de las religiones, la de las falsas religiones, la del sincretismo, la del ecumenismo, la del mundo, y la de los Nicolaitas, sus estructuras y jerarquías. Cuanto más Roma se nota así, cuanto más es visible ese nicolaísmo, más que en la iglesia de Roma. Dígame, no hay más, hermano, porque es una estructura mundial, jerárquica, que gobierna este mundo, hermanos. Sigamos. Las falsas iglesias, que finalmente son hijas de la otra, pero ya especificémoslo un poco más. Las que se dicen iglesias, pero no son iglesias, sino sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9. Dice, lo leo: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo entrego, dice en el capítulo 3, verso 9, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies,
y reconozcan que yo te he amado. Glorioso día cuando pase eso. Cuando reconozcan que él tenía un pueblo verdadero, una iglesia verdadera. Y esa era una sinagoga del diablo. Hermano, las falsas iglesias, las que se dicen cristianas, y aquí solo podemos meter aquellas que se dicen cristianas. No puedo meter aquí al musulmán específicamente, aunque hagan parte de la iglesia, de la gran ramera como una de sus hijas. Pero aquí específicamente son aquellas que se dicen ser judías y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Bueno, el judaísmo cabría porque habla específicamente de judías y no lo son, como un falso pueblo de Dios. Pero hermano, en el Nuevo Testamento, mejor entendido, judío es el que es el de corazón, ¿no? El que ha nacido de nuevo, no en el exterior. Bueno, la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa rusa, los anglicanos, los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios, la teología de la prosperidad, el neocalvinismo y la reforma muerta, hermano. Como instituciones, como iglesias, hablo. Habrán algunos salvos allá dentro de la reforma, salid de ella, pueblo mío, que salgan, que salgan. Hermanos, sigamos. Los falsos maestros también hacen parte del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, porque son adversarios los falsos maestros. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, ya leí algo. 2 Corintios 11, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, hermano. Los ministros del diablo, y especificando, no, los que se dicen parecen ministros de Cristo, pero no son ministros de Cristo, que se muestran buenos, que se muestran como cordero. Mire que la bestia segunda se muestra como un traje de cordero, dice allá en Apocalipsis 13, con lisonjas. El falso maestro, el falso maestro cristiano protestante, les prometen libertad, son antinomianos, aborrecen la ley de Dios, engañan, mienten, predican un falso evangelio y una falsa vida cristiana. Por eso se disfrazan como ángeles de luz. Hablan el camino ancho, tienen herejías y desvían de Cristo, del camino verdadero. Por eso son adversarios también de Cristo. Sigamos, el falso creyente. Juan 8 desde el 41, son aquellos que hacen las obras y los deseos del diablo como lo hace su padre, como hicieron los fariseos. Juan 8 del 41 al 44 parte A. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los fariseos eran líderes, pero lo enfoco en falsos creyentes, sobre todo, incluyéndolos a ellos también, pero en el falso creyente. Son, como dice aquí la Biblia, Cristo les estaba predicando el evangelio, les estaba hablando su palabra, su mensaje, y ellos no querían recibir el evangelio, el verdadero. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no me amas? Si me amas, me obedecerías. Niegan a Cristo, ellos negaron a Cristo. Ellos imponen su propia justicia, no la de Cristo. Sacan a Cristo, rechazan a Cristo con una religión de obras muertas, de ritos, moralista, pero no una religión del corazón como es la religión cristiana. La única religión verdadera. Y sí, es religión. Así ese término no lo hayan distorsionado, es religión. La religión pura y sin mácula. Pero esos falsos creyentes hacen parte de esas sinagogas finalmente. O bueno, puede que otros no, puede que no todos, puede que muchos estén. Hermano, puede haber aquí alguno en esta iglesia. Sigamos. Son los mismos que practican el pecado. Son esclavos del pecado y sirven al diablo.
Primera de Juan 3:8, esos también son adversarios de Cristo, adversarios de nosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No han sido libres de sus pecados, son esclavos del pecado. Ahí está, por supuesto, el impío, por supuesto, el inconverso, pero también el falso, el tibio, el light, el que odia la ley de Dios, el que se deleita en el mundo, en el pecado, el hipócrita, el falso creyente y el falso maestro, hermanos. Otros que pertenecen al reino de Satanás, los que se oponen a la predicación del evangelio, hermanos, como el mago Elimás. Hechos 13:10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Iba alguien a predicar y llega este Elimás, el mago Elimás, a impedir que predicara. Ojo, hermanos, porque muchos pueden comportarse de esa manera, no queriendo que uno predique, no queriendo que el esposo, que los hijos, que los papás, etcétera, hermano. Hacemos lo del mago Elimás y estamos haciendo las obras del diablo, hermanos. Pero estos más puntualmente se oponen, estorban el caminar, mandan a callar, no hable, no diga, no predique, sea prudente, no quieren la conversión, no aman finalmente las almas que se están perdiendo. Son falsos creyentes, falsos maestros, están en el camino del mundo. Finalmente también está el mundo que nos impide predicar. El mundo en general, los gobiernos se comportan también como el mago Elimás, no predique, no hable la palabra. Hermanos, pero todos nosotros vivíamos conforme a esos principios, como adversarios de Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Pink, también A.W. Pink, Satanás es el más grande impostor, hermanos. El diablo está ocupado trabajando en el mismo campo en el cual el Señor sembró la buena semilla, porque el campo es el mundo, el campo no es la iglesia. Le puedo hacer una aplicación, pero el campo es el mundo, lo dice allí. Él está buscando evitar el crecimiento del trigo con otra planta, la cizaña, que se asemeja bastante en apariencia al trigo, son parecidas. A través de un proceso de imitación, él está pretendiendo neutralizar la obra de Cristo. Así como Cristo tiene un evangelio, Satanás tiene un evangelio también, siendo este último una ingeniosa adulteración del primero. El evangelio de Satanás se parece tanto al que imita, que multitudes de no salvos están siendo engañados por este. El evangelio de Satanás no es un sistema de principios revolucionarios, ni tampoco un programa de anarquismo. Él no promueve necesariamente el conflicto y la guerra, sino que apunta a la paz y la unidad, el ecumenismo. Busca no poner a la madre en contra de su hija, ni al padre en contra de su hijo. Fomenta el espíritu fraternal, fratelli tutti, a través del cual la raza humana es considerada como una gran hermandad, una casa común, ¿no? Dice Francisco. No busca batir al hombre natural, sino animarlo y exaltarlo. Eres fuerte, eres un gran campeón, eres no sé qué. Aboga por la educación y la cultura y apela a lo mejor que está en nosotros. Apunta a hacer del mundo un hábitat tan cómodo y agradable que la ausencia de Cristo no se sentirá ni se necesitará a Dios. Trata de mantener tan ocupado al hombre con este mundo que no tiene tiempo o inclinación a pensar en el mundo venidero. Propaga los principios de autosacrificio, caridad, benevolencia y enseña a vivir por el bien de otros y ser amables con todos. No que nosotros no tengamos que ser amables, por supuesto, pero digámoslo, promueve como exacto. Recurre fuertemente a la mente carnal y es popular con las masas, porque ignora los hechos solemnes que el hombre por naturaleza es una criatura caída, aislado de la vida de Dios, muerto en sus transgresiones y pecados, y que su única esperanza reside en ser nacido de nuevo, hermanos.
Hermanos, sigamos. Segundo capítulo, el diablo ayer y hoy. Vamos a recorrer la historia del diablo en la Biblia. O tratar de recorrerla, hermanos. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, Satanás, el adversario, ha estado presente con su engaño desde que fue creado, desde que él fue creado. En la caída del hombre, antes y después de la primera venida de Cristo y hasta hoy. Voy a hablar hasta hoy. Lo que va a pasar después con el diablo lo voy a dejar como parte del tercer capítulo. Hasta hoy. Empecemos, hermano. Desde su creación, Satanás y su rebelión. Él fue creado perfecto, pero se rebeló. En Ezequiel, hermanos, y en Isaías, en Ezequiel 28 y en Isaías, y yo quiero dejar claro esto, allá se habla del rey de Tiro y el rey de Babilonia, primeramente, pero al parecer son tipos del diablo, hermano, porque hay muchas características que se mencionan ahí que no parecen significar a una persona de carne y hueso como usted y como yo, ni como un príncipe malvado. Yo creo, hermano, y muchos coinciden, que lo que pasa allí es como cuando David estaba hablando en los Salmos y de repente era una profecía de Cristo. Yo creo que eso es lo que pasa allí. Leámoslo, hermano, y creo que usted se va a dar cuenta que hay cosas que no aplican para un ser humano. Sin embargo, hermano, primeramente se refiere al rey de Tiro, Ezequiel 28, 12, 19, y ahorita es Isaías 14. Voy a leer Ezequiel 28, 12, 19. Además, hermano, son de las únicas citas, creo que es la única cita, que nos muestran qué pasó con Satanás en ese momento. De lo contrario, no encontramos más en las Escrituras, con esta claridad por lo menos. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Mire, claramente está hablando de Tiro, eso hay que dejarlo claro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mire, y empieza. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El sello de la perfección. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Eso sucedió con Satanás, ¿no? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice. Bueno, hay nombra varias. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Creo que a un hombre no le aplica esto. Querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Puede que Tiro hubiera estado allá también. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Creo que esto solo aplica para el diablo, hermano, para un ángel caído. No puede aplicar para una persona. Que perfecto era en todos tus caminos. El hombre no es perfecto en todos sus caminos. El hombre se desvía desde la matriz, dice la Biblia. A causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Eso pasa, hermano, eso lo dice la Biblia también. Y te arrojé de entre las piedras de fuego. Génesis lo dice que lo echó, ¿no? Lo destierra. Oh querubín protector, querubín protector. Es un ángel, querubín es un ángel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Mire lo que dice acá. Te pondré para que te miren, para que miren en ti. Hacen parte de ese reino. Miran al diablo, aunque puede que ni lo sepan. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y mire, y para siempre dejarás de ser. Hermano, yo creo que es una tipología del diablo. Creo que habla de Tiro porque la Biblia claramente lo dice, pero empiezan a pasar cosas en la descripción que apuntan es a Satanás, o apuntan a los dos. O sea, a Tiro y a Satanás. Isaías 14, 12 al 15, el rey de Babilonia. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caíste del cielo, hermanos.
Creo que eso no es tan aplicable a un rey terrenal, aunque podría ser espiritual, yo sé, y creo que muchas de las cosas pueden ser espirituales, pero creo que evidentemente hay una tipología del diablo allí. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, hermanos. Hermanos, eso fue en la creación, eso fue lo que pasó, al parecer eso fue lo que pasó, y creo que todos sabemos, aunque hay muchos que no apliquen esto a Satanás, pero todos sabemos que el diablo se rebeló en el cielo, estaba allá y se rebeló, todos lo sabemos, hermano, todas las corrientes cristianas saben eso, creemos eso. Sigamos viendo a Satanás ahora en la caída del hombre. Incitó a Adán y Eva a caer, ¿no es cierto? A que ignorara las consecuencias del pecado. Adán y Eva fueron engañados con sus astucias. Dice en Génesis 3, pero la serpiente, 1 al 5, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, después de la creación, es desterrado del cielo, se rebela contra Dios, de la creación de él, de Satanás, y viene aquí, incita a la caída del hombre, allá en el huerto de Edén, hermano, allá. Acuérdense que voy cronológicamente. Después de eso, Dios lo maldijo por esta causa, por esto que hizo con Adán y Eva. Dice en Génesis 3:14, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Llega la maldición, le profiere otra maldición a Satanás. Le anuncia también allá en Génesis 3:15, de antemano su guerra, su animadversión contra Cristo, pero también su derrota delante de Cristo, ante Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, Cristo, te herirá a la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Le habla de una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Le habla de esa guerra que iba a partir de allí, y después cuando viniera Cristo. Vamos a seguir describiendo toda esa historia. Sigamos. Satanás antes de la venida de Cristo, es decir, después del huerto de Edén y antes de la venida de Cristo, o hasta la venida de Cristo. Nos muestra la Biblia que él merodeaba la tierra, que se presentaba delante de Dios y acusaba al pueblo de Dios y contendía contra el reino de Dios. Miremoslo. Job 1, 6 al 7, hermano, nos muestra que estaba merodeando la tierra, se presentaba ante Dios como cuando acusó a Job. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces se merodeaba, subía allá al trono, se presentaba delante de Dios, iba y venía, y en este caso estaba acusando a Job. Por eso es el acusador de los hermanos. Acusó a Job, recuerde lo que le dice, que si acaso Job temía de balde, le quita entonces los siervos, los animales, casa, hijos, salud, Dios se lo permite para que Satanás lo haga. Entonces, eso está en el capítulo 1 y en el capítulo 2, todos lo conocemos. Lo que quiero enfocar es que él
antes de la venida de Cristo, merodeaba la tierra y se presentaba y acusaba a los escogidos de Dios, como hizo con Josué, y el Señor lo reprende. En Zacarías 3 del 1 al 2, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ojo, a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de incendio? Entonces hizo algo similar con Josué, hermanos. Un hijo de Dios, un escogido de Dios. Nos muestra la Biblia que él también contendió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Eso está en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él y por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces todo eso sucedió antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo. Sigamos. Satanás o el diablo durante la primera venida de Cristo, pero antes del sacrificio de Cristo. Soy cronológico, hermano, síganme. O sea, ya cuando Cristo viene, en ese momento, y antes de hacer su obra completa, de morir y resucitar, nos muestra que hay una guerra contra Cristo para que Él no cumpla su obra. Váyase a Apocalipsis 12, del 3 al 6. Y Apocalipsis 12 lo voy a leer por partes, más adelante otra parte y más adelante otra parte. Nos dice aquí en Apocalipsis 12, 3 al 6, que Satanás o el diablo persiguió a Cristo en su nacimiento a través del imperio romano, hermano. Apocalipsis 12, 3 al 6. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, Roma, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los demonios, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, escúcheme, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es evidente que está hablando de Cristo. Versos 5 y 6 no lo voy a leer, pero dice que después ese hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando de la resurrección. Y en el verso 6 dice que la mujer, hablando del pueblo de Dios, no de María, huye al desierto para que la sustente por 1260 días. Evidentemente está hablando de Cristo, hermanos. No puede haber otra explicación. Creo que nadie explica esto de otra manera. Solamente hago el énfasis. Hermanos, estamos antes de la obra de Cristo en la cruz. Deja ahí Apocalipsis 12 porque más adelante lo vamos a ver también. Cristo lo vio en tierra, aquí cuando estuvo en la tierra, caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo vio el Señor. Nos muestra que tentó a Cristo en el desierto, ¿no es cierto? En Mateo 4, del 1 al 11 voy a leer solo la primera parte. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Más adelante le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo para que los ángeles te recojan, como dice la Biblia. Y también dice: todo esto te daré si postrado me adoraras. Dice al final en el verso 11, o sea, Cristo lo reprende con la palabra. El diablo entonces le dejó después de eso. Entonces estamos cuando Cristo vino a la tierra antes de la obra en la cruz. Nos muestra también que en ese momento entró en Judas para que negociara con los principales sacerdotes la traición de Cristo. Lucas 22, del 3 al 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Entró en Judas, hermano.
entró en Judas. Eso dice la Biblia. También dice que entró en Judas más adelante ya para obrar la traición, para, ¿cómo se dice eso? Para ejecutar la traición. En Juan 13:27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. Era como que entraba y salía. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice la Biblia que también Judas era un impío, el hijo, o también llamado como hijo de perdición. Pero dice también la Biblia que influenció a Pedro para que estorbara la obra de Cristo. Mateo 16:23. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba impidiendo que hiciera la obra. Dice también que en tiempos cuando Cristo estuvo en la tierra, antes de morir y resucitar, pidió zarandear a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, Cristo sabía muy bien que iba a enfrentarlo antes y en su muerte. No hablaré ya mucho con vosotros en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Sigamos, hermano. Satanás en la muerte y resurrección de Cristo y posterior allí. Después de la muerte y resurrección de Cristo, incluyendo la muerte y la resurrección de Cristo, nos muestra que hay un juicio, un destierro, y un perseguidor se vuelve un perseguidor más voraz del pueblo de Dios. No que antes no lo fuera, ya lo era, lo hemos visto. Hermanos, Cristo, dice la Biblia, que triunfó sobre él en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire que dice, los despojó. Nos dice la Biblia que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Estoy en la cruz, hermano. Estoy allá en la cruz, muerte y resurrección. Hermano, Cristo había anunciado ya de antemano que el diablo sería echado fuera después de resucitar. Está en Juan 12:31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque ya iba a ir a morir y a resucitar. Y yo, si fuere levantado de la tierra, mire que lo relaciona con la resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Hermanos, su juicio ya estaba determinado. Dice que cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado, justicia y juicio. Y después a explicar, pero en el verso 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque su sentencia ya estaba determinada. Ya el Hijo de Dios estaba en la tierra y iba después a morir y a resucitar. Váyase otra vez a Apocalipsis 12, que es concordante con todo eso que yo les estoy diciendo. En Apocalipsis 12, del 7 al 10, nos muestra que Satanás es arrojado a la tierra y expulsado del cielo, hermanos. Dice Apocalipsis 12, 7, es posterior a lo que ya leímos del hijo varón, que vaya a hacer guerra contra el hijo varón que nace de la mujer. Después hubo una gran batalla en el cielo, fue en el verso 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hermano, aquí hay varias explicaciones, como en algunas partes de la Biblia. Unos dicen que esta expulsión se refiere a la expulsión del imperio romano, Satanás, cuando cae toda
la idolatría pagana por allá en el siglo III y IV. Yo creo, hermano, que es muy reforzado porque después nace el papado. Pero algunos lo explican así. Es esa expulsión en ese momento. Otros dicen, dispensacionalistas o futuristas, que dice que esa expulsión en el cielo se refiere a ese tiempo en el cual es expulsado del cielo y va a ser en la gran tribulación, ahí con más furia persigue, porque habla de 1260 días. Otros, y creo que es por ahí la cosa, creemos que fue expulsado después de la resurrección de Cristo, sucede esa batalla, es expulsado del cielo. Creo que varias citas nos complementan eso. Después de la resurrección, y como vamos a ver adelante, esa ira sigue siendo progresiva hasta el final de los tiempos, hermano. Hermanos, que yo creo que no tendría por qué haber otra explicación, pero bueno, los otros tienen sus argumentos, puede que sí, puede que hayan cosas que tengan razón o no, pero yo creo que fue en ese momento que fue expulsado. Ahora, les voy a explicar algo. Dice Kistemaker, la frase, hablando de esto, acusador de nuestros hermanos, describe la actividad del diablo en la presencia de Dios, como sale en Job y como sale en Job, perdón. Esta actividad ha llegado a su fin. Escúcheme bien, hermano, para que usted tenga claro esto. Esta actividad ha llegado a su fin. O sea, lo que hacía en tiempos de Job ha llegado a su fin, porque Jesús es el intercesor de los santos. Y esto excluye que alguien los pueda acusar. Romanos 8, 3, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sin embargo, dice que fue arrojado a la tierra. O no, sin embargo no, fue arrojado a la tierra. Satanás ya no puede acusar a los creyentes delante del trono de Dios de la manera o como lo hacía con Job. Pero Satanás, sin embargo, hermano, no acepta la derrota como para desistir de sus obras malignas. Satanás sigue con sus ataques día y noche, todos los días, acusando, porque sigue siendo acusador, no que ya no lo sea, constantemente a los seguidores de Cristo y atormentando sus conciencias. Lo hace tentando para que peque. Luego, si tiene éxito, se mofa del pecador con acusaciones. Sin embargo, hermanos, él fracasa miserablemente en sus esfuerzos ante la gracia de Dios que perdona por medio de la sangre que Cristo derramó. Cristo está hoy a la diestra, hermanos, a la diestra intercediendo por nosotros. Entonces Satanás intenta, pero son totalmente inútiles esas acusaciones que hace contra nosotros. Sigue siendo el acusador, pero ya no de la manera como lo hacía con Job. Hermanos, Satanás, sigamos, después de la resurrección, aquí nos dice que es lanzado a la tierra, lanzado al cielo. Estorbó la visita de Pablo a los de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, una visita misionera, Satanás la estorbó. Nos dice la Biblia que él fue el autor de las 10 persecuciones de los primeros 4 siglos. He aquí, la cantamos, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Las 10 persecuciones, los 10 emperadores que sucedieron hasta antes del tiempo de Constantino. Hermanos, nos dice la Biblia, estoy después de la resurrección de Cristo, hasta hoy, trajo al hombre de pecado. En Tesalonicenses dice, inicuo, ya leímos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermanos, y váyase otra vez a Apocalipsis 12, y voy a leer del 13 al 17, nos muestra que él persigue hoy con más furia al pueblo de Dios, y cuando la mujer huye al desierto, cuando la iglesia es esparcida, a partir del Nuevo Testamento, cuando vienen todas esas persecuciones, ella huye al desierto y hasta estos tiempos persigue con más furia al pueblo de Dios. Apocalipsis 12 del 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, mire, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón. Yo por eso, hermano, creo que tiene que ser así, hermano. Yo no la puedo aplicar al futuro.
creo, o sea, ¿cuántas veces nos han aplicado eso a nuestros tiempos, hermano? Ella nos persigue, el diablo nos persigue. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Muchas veces va a pasar eso. Vamos a ser protegidos aún en medio de esta tierra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermano, persigue con más furia al pueblo de Dios hasta hoy. Y hermanos, y él, el diablo y Satanás, actuará con su poder infernal hasta el fin. Después voy a hablar de cosas que pasan al fin, pero me incluyo esto acá porque lo sigue haciendo, es lo que está haciendo hoy y lo hará hasta el final, junto con la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra, con su poder infernal, con sus profundidades. En Apocalipsis 16, 13 al 14, en la 6ª copa dice esto: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, mira, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pero mire lo que sigue diciendo: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van, escúcheme bien, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, hermanos. Tercer capítulo, hermanos: sed sobrios y velad. Hermanos, dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, aunque el diablo es temible, poderoso, no debemos temer. Hoy cantábamos en la canción de Lutero de Castillo Fuerte: no temamos, estemos en guardia contra sus ataques, que venceremos, hermano. No debemos temer. Dice Kistemaker, hermano, yo les hice una descripción temible del diablo. No, yo no. O sea, la Biblia nos muestra eso. Hermano, si no fuera por la revelación de Dios, esta descripción de Satanás causaría terror en el corazón del cristiano. El creyente no tendría protección contra este adversario aterrador. Si llegase a ser víctima de Satanás, sería destrozado sin misericordia. Pero el cristiano tiene la protección de la armadura espiritual. Cuando el cristiano está totalmente equipado, el demonio es incapaz de penetrar su armadura. Jesús enseñó a orar: líbranos del mal. Y Dios declara que la derrota de Satanás es por medio de la sangre del Cordero. Sin embargo, el cristiano siempre debe estar alerta, totalmente alerta contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Satanás es realmente temible. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es temible, hermano. Pero nuestra actitud no debe ser la del miedo, hermanos. No debe ser la del temor. Satanás es más fuerte que nosotros, evidentemente, pero Cristo es más fuerte que Satanás. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. El diablo, hermano, después de todo es una criatura. Fue formado por Dios. Y como criatura es finita y limitada. No puede estar en más de un lugar a la vez, hermano. Él anda merodeando, pero no está a la vez en todos lugares. Será muy rápido, pero no está a la vez. Él no es omnipresente ni omnisciente. No es igual a Dios. Sí es de un orden superior a nosotros, es verdad, pero Él no es divino, Él es un ángel caído. Tiene más poder que las criaturas, que el hombre, pero su poder es infinitamente menor que el poder del Dios Todopoderoso. Y su derrota final ya está sentenciada, porque es un enemigo derrotado, hermanos. Sed sobrios y velad, hermanos. Pedro llama a Satanás vuestro adversario el diablo. Habla a partir, hermano, de su experiencia. Recuerda las palabras de Jesús en la noche de su traición. Recuerda: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. Esa misma noche Pedro negó al Señor por no haber velado ni orado. Sed sobrios y velad, hermanos. Sed sobrios y velad.
Hermanos, dice Kistemaker, esta advertencia es clara y vigorosa. Sed sobrios y velad. Estad en guardia. Practiquemos el dominio propio y estén alerta. Estemos alerta. El dominio propio es la capacidad de observar la realidad con una mente clara, hermanos, sin angustiarnos. Permanecer alerta indica un estado de vigilancia y preparación. El cristiano debe estar en guardia contra fuerzas internas y externas que intenten destruirlo. Internas es el pecado que mora aún en nosotros, y externas pues Satanás, el mundo, etcétera, que intenten destruirnos. Estas fuerzas se originan en el principal adversario del hombre, en Satanás, hermano, porque él gana ventaja cuando nos ve débiles, hermano. Él gana ventaja cuando nos ve débiles. Hermanos, no ignoremos sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Hermanos, a mí me enferma ver a esta gente que cree que el diablo, reformados, que creen que esta gente, que el diablo no, como si no tuviera ningún poder, hermano. El diablo es real, nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, pero no debemos temer tampoco. Yo me acuerdo que allá en Casarroca decían, ay, es que hay muchos que hablan más del diablo que de Cristo. O sea, pero es de una displicencia, hermano. Hay que hablar de esto, es el principal enemigo del reino de Cristo. Estemos firmes contra sus acechanzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, que no nos vaya a pasar lo de Adán y Eva, hermanos. Que no pase con ninguno de nosotros. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hermano, que no nos vaya a engañar con sus maquinaciones. Sed sobrios y velad. Pedro cayó, hermanos, porque no fue sobrio y no veló en ese momento. Hermanos, apaguemos sus dardos de fuego, apaguemos todas esas dudas que vienen a nuestra mente. Siempre van a llegar, hermano, pero hay que apagarlas. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagarlos todos los dardos de fuego del maligno. Todos, hermano, todos. La fe es una protección, y la fe se alimenta con la oración para pedir y también con la palabra de Dios. Hermanos, no temamos, sed sobrios y velad, porque el Señor nos dio potestad sobre él, hermanos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sed sobrios y velad, hermanos. Resistámoslo, él va a huir de nosotros, pero debemos humillarnos ante el Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, hermanos. Resistir, someternos a Dios. Eso es sometiéndonos al Señor. Eso no es proclamando juicios de maldición como ni siquiera el arcángel Miguel hizo. Eso es sometiéndonos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. No se ponga a hablar con él, hermano. Eso resistámoslo, humillémonos, resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Aquí estamos hablando de él. Aquí él está, bueno, no sé si él está escuchando en este momento. Él anda como león rugiente, pero sus huestes están por todo lado y le llevarán informes y cosas de esas. Hermanos, él será condenado definitivamente, el diablo. Cristo es más fuerte que Satanás. Hermanos, será aplastado en breve por el Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás, antes de su destrucción definitiva, será atado por 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 3.
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, hermano. Creo que esto es claro y creo que esto nunca ha sucedido, hermanos. Esto no ha sucedido. Dígame, está en el abismo, encerrado, con un sello, para que no engañe más a las naciones. ¿Cuál es la obra de Satanás? Engañar a las naciones. Hemos leído, hermanos, eso es lo que hace todo el tiempo. Aún nos engaña a nosotros, hermanos. Claro, no definitivamente. Hermanos, será atado por 1000 años. Y después de esos 1000 años será eternamente castigado en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allá, ese es el lugar del diablo. Allá fue preparado para él y sus ángeles, hermano. Allá también van a ir los falsos creyentes y los impíos. Pero ese es el lugar primario para él. Esa es su morada, allá es donde debe estar. Hoy todavía no está allá. Hermanos, nosotros también lo venceremos, hermano, porque la Biblia lo dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, aunque sea más poderoso que nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso lo vencemos por medio de la sangre del Cordero. Él viene y nos ve lavados con la sangre de Cristo, perdonados nuestros pecados. Ya no tiene forma de acusarnos, ya no puede hacerlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es inútil lo que hace. Puede que lo haga, pero es inútil, hermanos. Pierde. Hermanos, alegrémonos, porque a él le queda poco tiempo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, hermanos. Hermanos, venceremos. Venceremos. Porque si no venceremos, hermanos, estamos en el reino equivocado, hermanos. En el reino de Satanás, en el reino del adversario. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Somos trigo o somos cizaña sembrada por el diablo? ¿Servimos a Cristo o servimos al diablo, a Satanás? ¿Somos del reino de Cristo o somos del reino de las tinieblas? ¿Servimos al Salvador, al león de la tribu de Judá, o servimos al león rugiente que ya lo ha devorado, que nos está devorando? Hermanos, nosotros los cristianos debemos ser diferentes. Primera de Juan 3:10, y eso muestra si hemos vencido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, hermano. El nacido de Dios es diferente. El nacido de Dios practica justicia. El nacido de Dios ama verdaderamente al pueblo de Dios. Debemos ser diferentes. ¿De qué reino es usted? ¿A quién está sirviendo? Miren, amigo o hermano. Hermano, se lo digo porque está en esta iglesia. Si usted no es cristiano o usted no ha nacido de nuevo, usted está bajo el yugo del diablo, y Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Pues, ¿cómo permanecerá su reino? No puede Satanás echar fuera a Satanás. Usted no puede a través de rezos, exorcismos, ni nada de esas cosas echar fuera al diablo. Pero si usted no ha nacido de nuevo, amigo, si usted es un cristiano que no es creyente genuino, bueno, aunque Satanás no puede echar fuera a Satanás, Cristo sí puede despojarlo del hombre fuerte
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Tiene que acudir a Jesucristo. Tiene que acudir al Señor, al león de la tribu de Judá, para que venza al león rugiente, para que escape del lazo del diablo en el que está cautivo. Arrepiéntase y escape de su yugo. Que Dios se apiade de usted, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede vencer? ¿Por qué no podemos vencer? Bueno, hay ataduras, hermano. Yo lo sé que el cristiano no ha vencido todo. Pero le digo, ¿por qué usted ama tanto el mundo? ¿Por qué está en las cosas de la tierra? ¿Por qué su mente solo vive por eso? ¿Por qué vive con pecados secretos? ¿Por qué nunca proclama de Cristo? ¿Por qué? Porque usted está cautivo bajo el lazo del diablo. Debe escapar de ese lazo. Cristo libera de ese lazo. Amén. De lo contrario, escúcheme bien, amigo o hermano que se sienta en esta iglesia y que tal vez no sea mi hermano, no seamos hermanos. De lo contrario, la maldición dada a Judas será también para usted en el día de su juicio, en su día en que está establecido que usted muere y una vez después de esto el juicio. Dice el Salmo 109 del 6 al 8, hermanos. Búsquenlo. Escape del lazo del diablo, vaya a Cristo, que Él deshace las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo del Hombre. Mire, porque si usted no lo hace, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no es lavado por la sangre de Cristo, si usted no nace de nuevo, que es su única esperanza, la maldición dada a Judas será también para usted. Versos 6 al 8, Salmo 109, en el día de su juicio. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y si usted es creyente, va a ser desgajado y otros serán injertados en lugar suyo. Hermanos, Satanás es un enemigo cierto, verdadero, real. Es un enemigo fuerte, hermanos, temible. No debemos temer, debemos estar en guardia. Esto es con las armas espirituales, con la oración, con el ayuno, con someter nuestra carne al Señor, leyendo la palabra, sometiéndonos a Cristo, resistiendo, hermanos, que el diablo huirá de nosotros. Pero eso sí le digo, él va a huir, pero va a volver, hermano. Es una lucha incansable contra el diablo. Es incansable, pero vamos a vencer, hermano. Nadie ya nos puede acusar porque somos lavados con la sangre de Cristo y nadie podrá con éxito acusar a los escogidos de Dios, hermano. Hermanos, estemos en guardia contra vuestro adversario el diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Señor, bendito seas tú, bendito sea tu Hijo y bendito sea el Espíritu Santo, Padre, que nos ha deshecho las obras de las tinieblas, nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos has trasladado de adversarios tuyos de tu pueblo, a soldados tuyos, de soldados del diablo, de hijos del diablo a hijos tuyos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Guíanos, por favor, ayúdanos a serte fieles, Señor, por favor. Necesitamos de ti, de tu Hijo amado, del Espíritu Santo. Señor, necesitamos, levanta esta iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Levanta más pueblo, aviva esta iglesia, por favor, que vayamos hoy y anunciemos el evangelio, que no haya ningún mago Elimás por ahí, Señor, que no haga ninguno de ellos estorbe nuestra predicación. Te lo pedimos, que Satanás no nos estorbe como estorbó a los de Tesalónica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.